Por favor, Edgar, Pauli, adelante. Qué chévere verlos acá, mis amigos de Latinoamérica. Veo caras conocidas. Jordi, cómo está la península? ¿Cómo está España? Qué gusto saludarte. Lo mismo digo, Edgar. Pues bien, Mira, gracias a Dios, superando el COVID. ok, buenísimo. Espero que todo vaya bien. Por ahí igual veo caras conocidas como Juan José, que se encuentra por ahí, Jairo, por ahí está Eduardo también. Bienvenidos, mis amigos. Bienvenidos de estar acá y súper complacidos de recibirlos en este espacio. El día de hoy nos va a acompañar Paulina Orozco. Paulina Orozco es una de las líderes latinoamericanas femeninas en gestión del cambio, cultura organizacional, un poco para que la conozcan. Ahí está el perfil de Pauli. ¿Cómo estás, Pauli? Bienvenida. Hola a todos, qué gusto estar aquí. Qué placer poder compartir este tiempo con ustedes. Bienvenidos. Gracias, Vicente. Gracias, Edgar, por la invitación. Y encantada, este tema es un tema que me gusta mucho y que ahora todos hablamos de liderazgo. Así que vamos a hablarlo. Qué chévere. Oigan, cuando elegimos esta conferencia de mucho liderazgo y pocas nueces, hace referencia a un dicho popular iberoamericano. ¿Quién conoce el dicho? ¿Quién le recuerda? ¿Quién conoce ese dicho? Mucho lo que sea, pocas nueces. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo ha escuchado? Jordi, no te escuchamos. Juan José también abrió el Mucho micrófono. ruido, decimos en España, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, no sacamos nada. Adelante. Hacemos un montón de cosas y no sacamos nada. ¿Estás de acuerdo con eso, Juan José, que querías opinar, cierto? Correcto, sí, este es el dicho. Ok, gracias por el feedback. Y es interesante porque cuando hablamos de liderazgo, ¿qué encontramos en este momento en el ambiente? Y Pauli nos va a comentar un poco, o sea, ¿qué tan cierto es eso de que en todos lados está este tema de liderazgo, Pauli? ¿Cómo funciona esto? Bueno, liderazgo es una palabra o es un concepto o es una habilidad que la hablamos en todos los contextos. O sea, por ejemplo, yo tengo unos niños, cuando ellos eran pequeñitos aún no podían caminar incluso bien, no hablaban bien, pero cuando ya fueron a su primera escuelita, me acuerdo claramente 2, 3 días, porque al inicio uno siempre está como que muy pendiente de los hijos y todo eso, entonces al inicio las primeras reuniones era para contarme que, Martincito tiene habilidades de líder, se le ve al niño que tiene influencia en los demás niños, y entonces me llamó mucho la atención porque es un concepto que está tan usado, tan metido en todo lo que vamos haciendo, que desde pequeñitos, desde niños, pues ellos no saben ni tienen conciencia, sin embargo, tú ya vas adquiriendo ciertas habilidades, obviamente ahí es por prueba-error lo que te va resultando, pero ya lo vas practicando desde esa edad. Luego, bueno, vas avanzando, tienes ya, ahora se habla mucho en la juventud, por ejemplo, de los youtubers, de los influencers, entonces, bueno, no siempre significa que porque tengas seguidores, eres un buen líder, pero es una característica de un líder, sí, el que pueda influir y el que pueda llamar a la gente. Entonces, luego en los trabajos también vemos con mucha frecuencia que en los requerimientos se pide que una de las características de las competencias que requieren los puestos es que seas líder o que tengas características de líder. Entonces, lo hablamos igual a nivel personal, practicas liderazgo, a nivel organizacional, practicas liderazgo, se habla de liderazgo en el deporte, bueno, se habla de liderazgo en todos los entornos en los cuales nos vamos desarrollando, seamos niños, jóvenes, adultos. Entonces, sí se habla mucho de liderazgo. Suena mucho esta palabra. Interesante. Miren, esa palabra está en boca de todos. Todo el mundo habla de liderazgo. Las organizaciones quieren que todos sus colaboradores ojalá sean líderes. Y esto me lleva un poco a lo que tenemos en el medio ambiente de liderazgo. La palabra como tal, la palabra liderazgo, es una de las palabras más buscadas en el mundo del Internet. Y esto ha hecho que en ciertos entornos como que haya una especie de devaluación de la palabra. Esa devaluación de la palabra está dentro de muchos contextos y sobre esto se han desarrollado muchos estudios, muchas teorías, muchas formas de mirar el liderazgo. Entonces tenemos
tenemos muchos estilos de liderazgo, muchos tipos de liderazgo que se han ido estudiando, y el liderazgo se ha venido estudiando desde muchísimos años atrás. Uno de los estilos de liderazgo que hoy día está rompiendo esas barreras conceptuales es el famoso liderazgo de servicio, ¿no? El liderazgo de servicio que se habla en las organizaciones ágiles, que también va muchísimo de la mano y se ha puesto muy, muy de moda nuevamente el famoso liderazgo situacional, que es ese liderazgo enfocado a la tarea, un liderazgo enfocado a la tarea con respecto al desarrollo de las personas. Mientras me enfoco en la tarea y doy resultados, desarrollo en las personas. Y el liderazgo situacional, acuñado por Greenfield en la década de los 50, que nos dice básicamente, primero es bueno servir para luego influenciar. Y aquí nos viene la duda, es decir, realmente todos estos esquemas de liderazgo son útiles, todos estos esquemas de liderazgo pueden ser usados, todos estos esquemas de liderazgo es lo que las organizaciones necesitan. ¿Cómo creen que funciona esto? ¿Dónde empezamos a trabajar con esto de liderazgo realmente en las organizaciones? Y aquí les voy a lanzar una pregunta. Esta pregunta va a ser para todos y vamos a ir a un Mentimeter para esto, para poder intentar evaluar ese pensamiento central que ustedes tienen o que podrían ustedes tener sobre este tema de liderazgo. Así es que los voy a invitar a que compartan un tema de Menti, voy a invitarles a que compartan un tema de Menti y vamos a hacer la siguiente pregunta. Voy a compartirles la pantalla, por favor. Ingresen en su smartphone o tal vez ingresen en su computadora menti.com. Menti.com, ¿okay? Tal como se muestra en la parte superior de la pantalla, menti.com, e ingresen el código 69890381. Y lo que van a hacer es darle un puntaje entre 1 y 10 y me van a contar, y van a contarlo en qué las organizaciones usan el liderazgo, es decir, ¿para qué sirve el liderazgo en las organizaciones? Y les he puesto algunas opciones. Entre esas opciones son las que más o menos se han estudiado en estos últimos 10 años y que de alguna forma muchas consultoras coinciden. Dice, oye, las organizaciones entre 1 y 10, el liderazgo sirve para que las cosas sucedan. Entre 1 y 10 sirve para inspirar a otros. Y vamos a intentar rankearlo. Pero vamos a tomarnos unos segundos para estar en ese Menti. Ya miramos resultados en el Menti. Sí, por ahí ya una persona contestó el Menti. Miren, para hacer que las cosas sucedan, para inspirar a otros, para influenciar en otros. Ok, vamos a mirar qué cantidad de respuestas tenemos ante esto. Miremos cómo les va a ustedes esto del uso del liderazgo en las organizaciones. Mientras ustedes están llenando esto, les quiero contar que el liderazgo hoy en día ha intentado evolucionar de tal manera que necesita verse reflejado en resultados en toda medida, resultados personales, resultados grupales, resultados organizacionales, resultados organizacionales y sociales. Entonces, el liderazgo, como decía Pauli, está presente en todos los momentos de nuestra vida. Y miren una cosa que es súper interesante. Casi más o menos están coincidiendo de a poco en esos esquemas centrales en donde la gente dice que funciona el liderazgo. Hay una cosa muy particular que vamos a interpretar de esta gráfica conforme la siguen llenando. Hay 3 cosas preponderantes, 4 preponderantes. 1, hacer que las cosas pasen. Y el hacer que las cosas pasen es una característica propia del liderazgo, que ya la vamos a analizar más adelante. 2, ¿cómo tienen que pasar las cosas, Pauli? Inspirar a otros, ¿no es cierto? Influenciar en otros. La inspiración y la influencia van de la mano. Una tercera cosa que yo veo que está puntuando interesante es solucionar problemas y tomar decisiones. Miren cómo estamos mirando a los líderes. Estamos mirando a los líderes en esas categorías. Y algo súper interesante que siempre sucede cuando en estas charlas lanzamos esta pequeña encuesta y lo van a poder ver, adivinen qué categoría siempre se queda al último. ¿Cuál categoría es la que ustedes identificaron que se queda con menos votación? El hacer feliz a la gente. Y esto es algo interesante porque en la conciencia del ser humano nos está diciendo algo. El liderazgo es para que se consigan resultados, se sigan propósitos, se hagan que las cosas pasen, pero la responsabilidad de que la gente sea feliz no es del líder, es de la propia persona.
y ya lo vamos a analizar. Y eso se queda en nuestro subconsciente anclado. En todas las encuestas que hemos pasado en nuestras charlas de liderazgo, siempre esa variable para hacer feliz a la gente se queda al final, se queda menos rankeada. Es interesante, ¿cierto? Se los dejo ahí para que lo pinchen. En la conciencia de liderazgo, esto implica tener esa habilidad para hacer que las cosas pasen a través de un propósito, a través de un sentido, a través de las personas. ¿Cómo te suena esto, Pauli? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esto entonces? Al respecto de que el liderazgo está en ese efecto de las personas. Claro, o sea, tenemos un concepto ideal, digamos, de liderazgo, donde el líder es ese ícono que nos inspira, que es a donde nosotros quisiéramos llegar a ser como esa persona, y es parte del liderazgo. Sin embargo, yo creo que en el día a día de las organizaciones necesitas de ese tipo de líderes, pero también necesitas los líderes gestores, los líderes que son los que hacen, como poníamos en lo que ustedes calificaron, los que hacen que las cosas pasen, los que están haciéndole seguimiento al indicador, los que están apoyando al equipo, están dando feedback, están solucionando problemas. Entonces, en ese día a día también el tema de cómo tú te vas comportando, bueno, va generando una identificación de las personas, de los seguidores, pero no estás tan enfocado en digamos, esa imagen icónica de ser el que inspira todo el tiempo, sino más bien, yo creo que las organizaciones requerimos más de los gestores, de los líderes gestores, que son los que están con la gente trabajando y, como poníamos en el ranking, haciendo que las cosas pasen y que pasen de una manera, de una experiencia positiva para todos, porque esa es la idea, ¿no? Muchas veces cuando hay falta de liderazgo, lo que sucede es que igual las cosas pueden pasar, pero pasan con problemas, no obtenemos el resultado, existe mucho conflicto. Entonces no pasa como una experiencia tan positiva o una experiencia a través de un aprendizaje de lo que funciona. Entonces creo que para eso es lo que nos sirve el liderazgo. Chévere, Pauli. Y eso nos lleva a reflexionar este tema básico. Lo dice Eisenhower en sus palabras y hay que discurrirlo. Ustedes habrán leído, habrán escuchado mucho esta definición de liderazgo. Esta definición de liderazgo apunta a una habilidad básica de un líder, ¿no es cierto? El liderazgo es el arte. Es el arte. Se lo he estudiado como una ciencia también, pero es un arte de hacer que alguien haga algo que tú quieres, pero que la persona entienda que quiera hacerlo. Esa habilidad básica de liderazgo tiene que ver con la influencia que nosotros podemos generar en otros, con la habilidad de influenciar en otros de manera positiva. Y es súper interesante regresar a verlo, porque las personas, ¿por qué están trabajando a la sombra de un líder? Porque reconocen al líder y el líder en un momento pasa a ser un colaborador más de un equipo y en un momento dado, si miramos el liderazgo de servicio, pasará a servirlos y tendrá muchos roles. Entonces el líder va teniendo roles dentro de una organización, de una sociedad. Si nosotros nos centramos en una sociedad y miramos esa habilidad de la influencia como tal, vamos a tener que reconocer algunos principios básicos que el maestro Peter Drucker nos trae a la medida cuando hablamos desde el punto de vista de liderazgo y liderazgo enfocado en las acciones que dan resultados. El primer principio básico que es muy interesante que trae Drucker, enfocado con esto que estamos analizando, estos famosos postulados de liderazgo, es que Drucker nos dice que la única definición válida de líder es que tenga seguidores. Un líder no es líder si no tiene seguidores. Un amigo en Chile me decía, mira, yo soy un líder, yo creo que soy un líder icónico. A mí me siguen muchas organizaciones, me siguen muchas personas. Me decían, les digo, oye, pero fantástico. ¿Y cómo funciona eso? Sí, mira, me sigue la empresa eléctrica, me sigue la empresa de telecomunicaciones, me sigue este banco por un préstamo que yo tengo, me sigue la señora de la tienda de la esquina porque tengo una deuda con ella. No hablamos de ese tipo de seguidores, hablamos de unos seguidores que realmente nosotros influenciamos y nos transformen y los transformemos desde un contexto en donde podamos entender que hay una visión compartida. ¿Cuál visión?
la visión que el líder nos puso, la visión que el líder supo vender a ese grupo humano. Y aquí es interesante porque una persona que se considera, por ejemplo, un líder local o un líder global, por más que sea un líder global, no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Han escuchado eso? Sí, no eres monedita de plata ni monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, un líder no necesariamente cae bien a todo el mundo. Un líder vende una idea para generar seguidores y arropa a esos seguidores para hacerlos parte de sí mismo. Y esto es algo básico. Los animalitos que se mueven en manada, para ver un ejemplo, reconocen al líder de la manada como con ciertas características de fortaleza, características de soporte, características de guía. Yo no sé si ustedes son líderes de manada, algunos de ustedes. Si ustedes tienen mascotas en sus casas, tienen gatos o tienen perros, hagan conscientemente el siguiente experimento. Dejen a su perro o a su gato todo el día solo, salgan un rato a su jardín. Yo sé que algunos están todavía confinados por este tema de la pandemia, pero dejen a su perrito, déjenlo ahí fuera, no lo vean en todo el día. Y en la tarde, con toda su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, con toda su familia, abran la puerta y dejen entrar al animalito. Y a donde vaya el animalito, a esa persona donde va el animalito primero, es al que ese animalito lo reconoce como líder de la manada, de su manada. Y esta cosa es interesante, ¿por qué? Porque los animales perciben cierto tipo de características para ser seguidos, propios de un líder de manada. De igual manera reaccionamos los seres humanos desde el punto de vista del propósito, desde el punto de vista de las características del líder con el cual nos identificamos. Interesante, ¿cierto? Este fenómeno social de identificación es estudiado desde la década de los 50 por nuestro amigo Levin en su cuerpo de la psicología social. Entonces es súper interesante regresar a ver esa identificación. Las personas nos identificamos con los líderes. Y esto nos lleva al siguiente punto del cual nos va a hablar Pauli, en donde, ¿dónde estamos con este tema de la visibilidad, Pauli? ¿Qué opina de eso usted? Claro, los líderes son visibles porque los líderes son los que están con su equipo, están con la gente, están monitoreando el entorno, están cada día adaptándose, transformándose, haciendo que las cosas pasen. Entonces, por supuesto, los líderes son totalmente visibles y eso ayuda mucho a que los seguidores tengan un camino, digamos, a seguir o un apoyo en donde poder asistir si es que requieren. Es súper interesante lo que nos dice Pauli porque... Requieren esa asistencia. Chévere, súper interesante lo que nos dice Pauli porque el líder no es anónimo, el líder no vive en el anonimato. El líder vive con la gente a la cual está desarrollando y está para sus seguidores. Y eso nos lleva al tercer postulado en donde una cosa es ser líder y otra cosa es ser popular. Y esta parte hay que referenciarla completamente. Un líder, voy a utilizar la palabra de moda en nuestras generaciones actuales, un líder debe ser un influencer. El debe ser un influencer significa lo que nos dijo Pauli, que debe estar visible. Sin embargo, al revés, no necesariamente funciona. Un influencer no necesariamente es un líder. Cuando a un influencer le apaga su medio de comunicación, deja de influenciar en las personas, ¿sí? Y pasa de moda. El líder no pasa de moda porque vende un propósito. El líder es representante de algo que le va a dar estructura a la vida social de un grupo humano. ¿No es cierto? Si ustedes padres, los que son padres, ustedes si se van de casa a trabajar una semana, si están fuera de casa un mes y ustedes siguen platicando con sus hijos, se siguen viendo visibles, ustedes no van a pasar de moda. Es más, apaguen y no contesten el teléfono a sus hijos una semana. No les recomiendo que lo hagan, pero hagan el ejercicio mental, no el ejercicio físico, y sus hijos van a seguir sabiendo que ustedes son sus referentes. Es decir, ese liderazgo, por más que ustedes apaguen el Twitter o más que ustedes apaguen el Instagram, van a ser reconocidos a través de sus acciones y las acciones de sus seguidores, no solo a través de lo que publican en sus redes sociales. Por lo tanto, el efecto de la popularidad no te da liderazgo, te da una presencia mediática con una referencia específica, pero no te hace líder de. El hacerte líder
pasa a que tú reflejes resultados a través de las acciones y las acciones que estás influenciando en tus seguidores. Y eso nos lleva a la última característica, Pauli. Claro, el liderazgo no es un rango, no son títulos de responsabilidad. Y esto es interesante porque en estos últimos años ha cambiado muchísimo este concepto de liderazgo. Les voy a contar algo que a mí me pasó cuando inicié mi carrera, quizás unos 20 años, un poco más, cuando había otra cultura y otros conceptos con respecto al liderazgo. Yo me acuerdo que salía de la universidad, yo estudiaba en una universidad privada, y se dio la oportunidad de que pueda dar clases en una universidad pública. Ya me había graduado, era muy jovencita. Entonces, las características de la universidad pública más o menos yo tenía unos 23 años y tenía alumnos que tenían 25, 27, o sea, eran mayores porque había mucha diversidad en cuanto a la edad. El tipo de profesores que tenían normalmente eran profesores con mucha experiencia y con muchos años también. Y era una forma, por ejemplo, de liderazgo que se manejaba ahí un tanto por represión, por el poder que tenían los profesores. Entonces, yo recuerdo que cuando tú estás nuevo, inicias, normalmente te apoyas en tus referentes. Entonces, yo pregunté a algunas personas cómo se trabaja en esto de dar las clases, cómo se aborda, cómo funciona. En mi caso, o sea, que soy súper joven, cómo lo iba a hacer. Y claro, las personas en las que me apoyé eran profesores también digamos, de la escuela antigua. Y me acuerdo que los consejos eran, verás, Pablo, como vas a ir a un grupo nuevo, un grupo que tienen ya quizás mayores a ti, tú tienes que inmediatamente llegas, tomas el control, tienes que tener una actitud así súper dura, tienes que ser rígida, no les dejes pasar absolutamente nada, que te levanten la mano y si no, no pueden hablar. Si es que en la clase, por ejemplo, no sé, o sea, hacen algún chiste, algo, entonces tú puedes inmediatamente les tomas una prueba súper difícil, o sea, más o menos así, ¿no? Que eso también se aplica a las organizaciones, porque a veces también así eran los líderes antes, ¿no? Como todo súper controlado y rígido. Sin embargo, es interesante cómo ha ido evolucionando. Bueno, para cerrar esto de la historia, o sea, inicié así y obviamente no me fue como yo hubiese esperado porque mi esencia no es esa. Yo no soy así una persona así súper rígida, así como que estar así con cara como de pasa, así arrugada todo el tiempo, súper brava, ¿no? Entonces a mí ese estilo no me funcionó. Entonces, claro, con eso ahí fue mis acercamientos en el tema de liderazgo y autoconocimiento, porque ¿quién soy yo? ¿Cómo es mi esencia? ¿Cómo me funciona? Y claro, fui transformándome. Fue una gran escuela porque eran grupos grandes, eran grupos de 60 chicos en cada aula. Y me fue muy bien, incluso ese año tuve reconocimiento como mejor profesora y algo porque en el mismo entorno ellos vieron tan diferente, aprendimos mutuamente y fue una forma muy diferente para ellos de conocer un profesor. Entonces, yéndome a eso, el tema de la responsabilidad ha cambiado tanto que ahora tú no regresas a ver a los demás qué están haciendo mal, qué le está faltando al equipo. Tú asumes la responsabilidad de los resultados y tú te preguntas, ¿cómo, si es que los resultados no son los que tú como líder quieres, qué estás haciendo mal o qué está faltando que tú hagas o qué puedes hacer mejor, cómo puedes apoyar a tu equipo, qué falta desarrollar? Entonces, la visión va hacia el líder y hacia adentro. Entonces, tú ya no tienes el tema de regresar a ver el entorno o querer cambiar el entorno. Sabes que la solución está en los cambios que tú puedas hacer como líder para hacer y sacar lo mejor de la gente que te está rodeando. Genial, mi querida Pauli. Y eso nos lleva a un concepto que tú lo has explicado perfectamente con el cuarto, si quieres mirarlo, con este cuarto principio de Drucker para el liderazgo, este cuarto postulado. Las personas y los seres humanos somos el motor de nuestro propio desarrollo personal, somos el motor de nuestro propio estilo de vida, somos el motor de nuestro propio liderazgo de vida. Y todos los conceptos apuntan, obviamente, hay que descartar todos aquellos preceptos sociales que nos rodean
todos los conceptos apuntan en que tú debes liderar tu vida de una manera consciente. A esto es lo que llamamos el liderazgo personal. En el chat hay una pregunta que nos hacía Vicente. Oye, es un poco la pregunta que siempre existe, ¿no? ¿El liderazgo nace o se hace? ¿El líder nace o se hace en el camino? Pues hay muchos matices. Cuando nosotros nacemos con una carga de ADN de la mezcla de nuestros padres. Esa carga de ADN es lo que de alguna forma nos da una predisposición de desarrollo, tanto psicológico, tanto físico, y un desarrollo en un momento dado que pueda yo ser más o menos influyente dentro de un grupo social. Ya tienes una carga de ADN. En el proceso, esa carga de ADN que trae tu carácter impreso, va desarrollándose en el camino y va desarrollándose en un medio social, lo que hace que se forme tu personalidad. Esa personalidad, cuando desde pequeños a nuestros muchachos, a nuestros hijos o nuestra sociedad comenzamos a darles ciertos tintes de liderazgo, vas a ayudarles a poder enfocar un tema de liderazgo a nivel grupal. Pero yo creo que mucho más antes que eso, nosotros los seres humanos debemos reaprender el tema de lo que nos decía Pauli, ese liderazgo personal. Cuando un equipo no llega a dar los resultados que uno quiere, el equipo como tal tiene responsabilidad, tiene un accountability el equipo, pero mayor accountability tiene aquella persona que está liderando, dirigiendo ese equipo, porque no pude haberse dado cuenta de qué le faltaba al equipo para desarrollarse, que es lo que Pauli decía en un momento determinado. Es decir, el liderazgo es importante. El accountability de líder es el efecto de desarrollar el equipo y es accountable de los resultados del equipo. Ahora bien, si tú no puedes liderarte a ti mismo, como nos decía Pauli, ¿crees que vas a poder liderar a otros de una manera eficiente? Es probable que puedas gestionar a otros, es probable que puedas gestionar procesos, es probable que puedas hacerlo, pero ¿realmente vas a tener un propósito? ¿Vas a verte visible como un ejemplo a seguir? ¿Vas a poder hacerlo de una forma ordenada, de una forma dinámica, de una forma donde realmente puedas desarrollar a las personas? Y la respuesta es no necesariamente, ¿sí? Y es aquí una gran diferencia entre un gestor que gestiona procesos y a través de los procesos gestiona indicadores con gente versus un líder que tiene superpoderes de gestión, que es lo que nos decía Pauli también. Un líder debe inspirar, debe hacer que las cosas pasen, pero debe tener superpoderes de gestor. ¿Sí? Yo no entiendo un líder que solamente nos dé la visión. No entiendo un líder que solo nos dé la visión, pero que él no se involucre en el proceso. ¿No es cierto? Y aquí me lleva, no sé si ustedes han escuchado, me lleva un poco el tema, Mahatma Gandhi en una de sus biografías, cuenta que llega uno de sus colaboradores más directos, donde Gandhi llega a sus colaboradores más directos y le dice, maestro, necesito que me ayudes con algo. Mira, necesito que le digas a mi hijo que deje de comer azúcar. Mi hijo tiene un problema muy serio con esto de la glucosa y si sigue comiendo azúcar de la forma que él come, él se va a morir. Entonces el maestro lo regresa a ver y le dice, ok, te voy a ayudar, dame una semana y trae a tu hijo. Y el colaborador le dice, oye, pero una semana lo tengo aquí en el auto. Oye, vente para acá, lo llama y dice, no, mira, dame una semana. Yo necesito saber qué es lo que pasa primero en mi organismo cuando deje de comer azúcar durante una semana para poder contárselo a tu hijo y contarle todo el proceso. Ese tema de vivirlo, ese tema del ejemplo y a través del ejemplo de poder empoderar a alguien es lo que realmente cuenta entre esa relación de liderazgo personal, yo como persona líder, que me lidero a mí mismo, versus poder influenciar a otros, que es el famoso liderazgo de influencia en todas sus facetas. Llámese liderazgo de servicio, liderazgo situacional, llámese liderazgo experiencial, no importa cómo lo llamen, es ese liderazgo enfocado a que otros te sigan. ¿Cómo lo ves, Pauli? ¿Cómo cuentas de esto tú? ¿Hace sentido esto que estamos diciendo desde tu punto de vista de liderar mujeres en Latinoamérica? Hace todo el sentido. Realmente para mí esto de liderar tu vida es una frase poderosa, porque a veces no tenemos esa conciencia que primero debes hacerte cargo de ti mismo, conocerte totalmente,
Por ejemplo, tenemos clara la visión de la empresa, el objetivo del proyecto, pero a veces no tenemos clara cuál es nuestra visión, cuál es nuestra pasión, qué es lo que nos mueve, a dónde quiero llegar como ser humano, cuál es mi aprendizaje en esta vida, qué me está separando de mi meta, de mi objetivo. O sea, temas como esos muchas veces se van diluyendo porque los vamos asumiendo que lo sabemos y que ahí está, que yo soy y como yo soy, ¿quién más me conoce que yo misma? Pero muchas veces no es así. Es más, este camino del autoconocimiento es un camino fuerte, a veces doloroso, porque es fácil decirles a los demás lo que tú ves que deberían hacer, incluso dar consejos cómo sería mejor hacerlo, pero realmente cuando tú tienes que hacerlo es fuerte, el cambio es fuerte, es una experiencia enriquecedora, es una experiencia linda, pero también a veces viene con sufrimiento, porque no siempre es la expectativa realidad, ¿no? Incluso en el tema del peso, uno dice, no, este año sí bajo de peso, este año voy a hacer ejercicio, y empiezas el día 1 con esa súper motivación, vas al día 2, 3, 4, 5, pasa una semana y ya no te quieres levantar, te da pereza, desde cosas tan simples como esas. Entonces tú asumes que te conoces, tú asumes que lo has logrado, pero realmente es así. Realmente has hecho ese proceso, realmente tienes claro todos estos esquemas sobre tu faceta. Esa es la pregunta. Entonces yo creo que es súper poderoso, súper válido el tema del autoliderazgo para el liderazgo hacia los demás, porque obviamente en tu lenguaje no verbal, en tu forma de comportarte, tú vas a dar esos indicios que hace que la gente se enganche o no contigo, porque si tú eres una persona que pide a los demás que hagan cosas que tú no estás dispuesto a hacer o que no las has hecho, no estás siendo coherente con lo que tú dices. Entonces, para mí es súper poderoso este tema. Y sí, o sea, es un tema que se lo practica día a día y siempre no terminas de aprender, por eso es lo lindo. Y complementando a la pregunta que nos hacía Vicente, porque es parte del tema, el líder se hace o nace, pues tiene los dos mundos. Y en el proceso que Pauli nos comenta, nosotros como líderes personales de nosotros mismos, estamos en proceso de construcción y mejoramiento todo el tiempo. Hemos coincidido muchas personas que estamos en el mundo de cambio, cultura, liderazgo, coaching, etcétera, que hay un conjunto de habilidades, diferentes habilidades para que un líder pueda irse desarrollando. Hemos coincidido en 7 grandes habilidades que agrupan a otras competencias más pequeñas y vamos a hacer un wrap-up rapidísimo, vamos a hacer un recuento de estas 7 habilidades y sus características básicas en el tiempo que nos resta de esta conferencia, el cual les puede ustedes primero ayudar a enfocarse en lo que les está faltando o como gap de desarrollo que tienen, y segundo, inclusive para mejorar las que ya tienen. Estas 7 habilidades tienen que ver con el efecto de vivir en un momento determinado, llámese el momento de pandemia o llámese en un momento de desarrollo exhaustivo. Habilidades como navegar por el cambio, habilidades como fijar y reflejar un propósito, habilidades como experimentación, habilidades como abrazar esa diversidad, habilidades como inteligencia social, habilidades como gestión emocional, pero vamos a irnos un poco más de la gestión emocional. Una psicóloga investigadora norteamericana, la psicóloga Davis, acuñó la siguiente parte de la gestión emocional, a lo que ella llama la agilidad emocional, que ojalá haya la oportunidad de compartir esos conceptos más adelante en algún otro webinar, y sobre todo desarrollar a otros líderes. Es decir, mi habilidad como líder debe estar enfocada en desarrollar a otros líderes. Entonces, ¿qué implica cada una de estas en resumen? El navegar por el cambio hace sentido en un ambiente tan convulsionado como el que nosotros estamos viviendo. El paradigma de gestionar el cambio significa que yo gestione procesos de cambio, eventos de cambio, pero un líder realmente no es que está gestionando cambios o eventos de cambio. Un líder tiene que vivir en el cambio. Para hacer un símil a esto, imagínense ustedes que yo parto desde un puerto con agua calma en un bote, en un barco, en un velero, y transcurro 2 horas y el velero va tranquilo, pero las nubes comienzan a formarse y el mar comienza a picarse. ¿Qué tiene que hacer el capitán? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el capitán? ¿Desvía su camino? Es probable que sí.
Pero, oye, si todavía tienes un camino fijo, tienes la meta hacia adelante, lo que hace es simplemente enfocarse en la visión, tener una visión de largo plazo, claro, pero conforme va cambiando el temporal, enfocarse de forma resiliente en cómo maneja las velas. ¿Sí? Si el viento lo viene del norte, pues las velas le cambia. Si el viento lo viene del oeste, las velas lo cambia. Si el viento es demasiado fuerte, tiene más nudos de lo que se espera, acoge ciertas velas y deja libre otras. Es decir, tener un efecto de resiliencia, de manejar el cambio, ya no solo es gestionarlo, sino vivir en el cambio y tener un foco, ese foco que le permite tomar acciones en pequeños espacios de tiempo, en tiempos muy cortos. Y obviamente eso implica que en ese momento ese líder pueda tener múltiples perspectivas. Y las múltiples perspectivas se construyen a través de la colaboración, el trabajar con su equipo, porque él no lo hace solo. Entonces, el navegar por el cambio, el tener esa visión, el focalizarse, el poder transmitir en esto, ¿sí? No nos da más que el hecho de poder regresar a ver y decir, oye, realmente tenemos un proceso en donde soy resiliente, pero la resiliencia no significa ser desordenado. La resiliencia significa tener un foco cortoplacista válido en el momento de hoy sin perder una visión. Eso nos lleva a la segunda habilidad grande que nos va a contar Pauli. Una visión sin propósito tal vez no funcione. ¿Cómo nos explicas esto, mi querida Pauli? Bueno, el propósito es la razón que te mueve y que mueve a los demás. Yo creo que esto es esa motivación, es algo que hace que la gente se active y se enganche con lo que el líder visiona. Entonces, el propósito para mí es un arte, ir definiendo los propósitos. Tiene su arte porque muchas veces, o sea, aunque hay objetivos atados a los propósitos, pero eso que a la gente hace que le mueva, eso que hace que la gente se enganche, normalmente va atado con el tema de la trascendencia, con el dejar huellas, con el ayudar a que las cosas mejoren. Entonces, va muy atado con el tema de tu existencia hacia aportar a los demás, hacia hacer dejar esa huella. Entonces, para mí es súper lindo esto del propósito. Tener, por ejemplo, el tema de ser claro. Ese líder debe tener clarísimo la visión, debe estar convencido totalmente de lo que quiere hacer, porque es la única forma que tienes. Si tú no estás convencido de algo, ¿cómo puedes enganchar a los demás o llevarlos hacia lo que tú quieres? O sea, primero debes de estar totalmente claro y convencido de lo que quieres lograr para luego poder persuadir. ¿Cómo se persuade? A través de tus habilidades, en donde tú vendes, si quieres verlo así, vendes la idea de lo que quieres, vendes el concepto. Para esto ayuda muchísimo el tema de un propósito bien definido. Entonces tú influencias en las demás personas a través también de la comunicación. La comunicación es una variable súper importante para mi forma de ver del líder, es básica. Y como, no sé si lo dije anteriormente, pero la comunicación es más lo que tú haces, lo que tú actúas, que lo que tú en realidad estás diciendo con las palabras. Entonces, la forma como tú te comunicas, desde cómo estás vestido, cómo estás arreglado, cómo está tu sitio de trabajo, cómo tú reaccionas cuando las cosas no van bien, qué tipo de palabras utilizas cuando salen cosas de control, cómo es la forma de reaccionar con quien cometió un error. Entonces, todo ese tipo de cosas, comunicación totalmente valiosa y comunicación que hace que las personas se enganchen o que, por el contrario, un poco se separen o vayan distanciándose del líder. Espectacular, mi querida Pauli. Y es algo súper interesante porque Angelina nos pone en el chat y nos dice que muchas veces confundimos el tema del propósito con los objetivos. Y básicamente esto responde a la pregunta que nos hacemos. El propósito responde a dos preguntas casi en conjunto. El propósito responde a las preguntas ¿por qué y para qué? Imagínense en esta pequeña secuencia. Ustedes van caminando por la calle y se encuentran a una persona que está, no sé, que está cortando maderos. Y le preguntan y le dicen, mira, ¿tú qué haces, no?
y esta persona les dice, mira, estoy cortando maderos, tengo que cortar 100 maderos para las 5 de la tarde. Ah, ok, está perfecto, es su trabajo, es lo que está haciendo. Caminan una cuadra más, caminan un bloque más, viran el bloque y encuentran a otra persona cortando maderos, igual. Y cuenta cortando maderos. Y ustedes le preguntan y dicen, oye, ¿tú qué haces? Y esta persona dice, estoy construyendo, al lado estaba una construcción, la escuela en las cuales mis hijos se van a formar en el futuro. Miren la diferencia entre un objetivo, 100 maderos en un día versus un propósito mayor, es decir, construir esa escuela donde tus hijos se van a formar. Hay muchos ejemplos sobre el tema de propósito y es interesante lo que nos contaba Pauli, pero que si una persona tiene solo objetivos, nunca va a estar trabajando para algo, ¿sí? Va a estar trabajando por un objetivo, no para algo. Y eso nos lleva a la siguiente situación, al siguiente elemento que debe tener un líder, que es el tema de la experimentación. Hoy en día, en un ambiente convulsionado, en constante cambio, hagan de cuenta como el mar cuando partía nuestro velero, significa que a veces tenemos que experimentar y experimentar en tiempos cortos, ser asertivos con esa experimentación. Pero la experimentación no implica hacer siempre lo mismo. La experimentación significa tener una base y sobre esa base construir conocimiento. La experimentación nos va a llevar a errar, nos va a llevar a cometer errores. La experimentación nos va a llevar a descubrir aciertos. Pero ¿qué sería de la experimentación si no cometo errores? ¿Sí? Las organizaciones hoy en día que están involucradas en procesos de agilidad, de innovación, yo siempre les recomiendo a los líderes organizacionales, oye, si quieres ir a la agilidad, debes tener un presupuesto para el error. Pero el presupuesto para el error es ese presupuesto para permitir que la gente experimente y para que eso se logre, se debe dar a las personas ambientes controlados. ¿Sí? Y por eso las personas debemos ser flexibles también con nuestro desarrollo como líderes. Una característica básica de alguien que experimenta es la flexibilidad cognitiva, que implica la capacidad de poder abstraer muchos conocimientos y relacionarlos entre ellos. Es decir, poder recopilar conocimiento, relacionarlos y hacer que se produzca. El pensamiento crítico para siempre nosotros estar regresando a ver y a través del pensamiento crítico cuestionar el status quo, buscar opciones diferentes a las que están pasando. Y esto me genera ese aprendizaje continuo. Nosotros aprendemos de los aciertos, deberíamos analizar por qué acertamos. Sin embargo, también deberíamos analizar todo el tiempo el por qué errar y cómo nuevo hemos fallado para no tener que volver a estar siempre preguntándonos qué pasó. Esto significa un efecto de aprendizaje. Entonces, al final de cuentas, todo esto, por ejemplo, Vicente nos pone una pregunta, nos dice, ¿y esto no sería la capacidad de adaptación? Por supuesto, mi querido Vicente, la capacidad de adaptación está relacionado con la resiliencia de la persona para moverse en esos ambientes turbulentos todo el tiempo. Esa capacidad de reinventarte, esa capacidad de poder estar siempre vigente en un esquema de cambio. Hoy en día, recordemos que ya no estamos hablando de eventos de cambio. Hoy día el paradigma cambió completamente. Estamos hablando de vivir en el cambio. Y el vivir en el cambio significa que como líderes, como seres humanos, aparte de nosotros desarrollarnos, también podamos tener metodologías, podamos tener métodos, podamos tener cuerpos de conocimiento que nos ayuden. Y eso nos da a nosotros esa flexibilidad cognitiva, el poder tener conocimiento para poder aplicarlo de manera asertiva en el proceso. Por allí Vicente nos preguntaba algo de empatía, también Vicente nos preguntaba ese tema de ser líder. Lo vamos a ir contestando porque está dentro de este tema de la presentación. Esto nos lleva también a la siguiente habilidad que tiene que ver con ese tema de convivir con otros. ¿Cómo funciona esto, Pauli? Bueno, ahora andamos en una sociedad que más que siempre, diría yo, valora mucho las preferencias individuales, el tema de la diversidad. Entonces esto hace que los seres humanos seamos completamente multidiversos. Hace que, sin embargo, esto hace también que a veces existan ciertos conflictos porque tendemos a identificarnos con las preferencias nuestras. Por ejemplo, si somos vegetarianos no nos gustan mucho los carnívoros, si somos rockeros no nos gustan los reggaetoneros, si somos de un equipo de fútbol no nos gusta mucho el otro. Entonces, esto empieza a generar puede generar ciertos conflictos. Sin embargo,
un factor interesante que tiene el líder, es una arma, digamos, poderosa, porque a través de esta diversidad puede generar un ambiente de tolerancia, un ambiente de conocimiento, de crecimiento, y en base a esto, a este conocimiento, este crecimiento, esta tolerancia, se puede lograr que tener equipos que tengan mayores capacidades, porque tienes mayores habilidades, tienes mayor conocimiento. Entonces, es algo muy rico que el líder puede usarlo para crecimiento del equipo y puede usarlo para las diferentes circunstancias que tengan que pasar. Entonces, me parece importante el tema, por ejemplo, de la empatía, el tema de poder apoyar, o sea, reconocer en los demás sus emociones, el poder apoyarlos, el poder ayudarlos en el momento que necesiten, el tema del respeto, que si bien hay una frase que te dice, si bien no comparto, lo respeto, que es muy válida, porque en muchas cosas no vamos a compartir, no vamos a estar de acuerdo, hay temas políticos, religiosos, etcétera. Sin embargo, eso no hace que perdamos nuestra esencia como seres humanos. No debería hacer que perdamos esa valoración sobre el ser que está dentro de todas esas preferencias y esos gustos. Entonces deberíamos mantener el foco en lo esencial, que es el ser humano sin todo esto, ¿no? Entonces, hace que nos permita desarrollar la tolerancia. Entonces, a través de la inclusión también, incluir todas esas ideas, hacerlo más rico a través de toda esa diversidad. Entonces, creo que es un factor muy valioso la diversidad para la gestión del líder. Es súper interesante porque en nuestros equipos hoy en día ya no solamente tenemos cuadros o profesionales con una diversidad, que digamos con un apego único a algo, sino tenemos, como dice Pauli, muchos seres humanos con muchos apegos, con muchas preferencias. Y es interesantísimo lo que preguntaba Vicente en su momento, la empatía, claro, la empatía, y ojo, hay que diferenciar, la empatía no es sentir lo que el otro siente, la empatía no es hacer lo que el otro hace, la empatía es entender por lo que está pasando el otro, poder entender tal vez su entorno, sus razones, y de allí nosotros poder gestionar, tal como los dijo Pauli. Y esto nos da una categoría de ser unos líderes inclusivos, de poder abrazar esa diversidad, esas diferentes voces de pensamiento. Para poder lograrlo de manera adecuada, existe esta otra habilidad como habilidad presentada dentro de las inteligencias de Gartner, que es la inteligencia social. La inteligencia social no es más que la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para censar el medio ambiente, relacionarnos e incluirnos. Interesante, miren, censar el medio ambiente, relacionarnos e incluirnos. Para censar el medio ambiente hay un concepto que se conoce como el radar social. El radar social implica el hecho de que nosotros podamos estar atentos a lo que está pasando en nuestro dominio social y de acuerdo a lo que pasa en nuestro dominio social, nosotros ir acomodándonos, es decir, integrándonos a esa sociedad. Pero ojo, el hecho que te integres a esos diferentes grupos sociales no significa que cambies tu esencia, como lo decía Pauli, sino simplemente irte adaptando, ser resiliente desde el punto de vista del comportamiento humano, que es bastante básico. Adicional a esto, sí, es importante hoy en día la construcción de redes, no cualquier red. Estamos hablando de redes que permitan beneficiarte a ti y redes que permitan beneficiar a otros. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros intentamos cuando hablamos de la inteligencia social es dejar una huella desde el punto de vista de nuestra propia identidad. Y desde ese punto de vista, desarrollar tu marca personal, esa marca personal resiliente, esa huella personal que pones en la red, esa identidad tuya es importante. Entonces, miren, un líder para ser visible debe estar contextualizado con el ambiente de esa visibilidad de su entorno, que era lo que analizábamos en los patrones de Drucker, ¿no es cierto? Ser visible, pero ¿cómo ser visible? Ser visible en los ambientes donde tú influyas, tener una marca personal y tener tu radar prendido para irte adaptando. Pero no irte adaptando desde el punto de vista de cambiar de personalidad, sino irte adaptando con esa resiliencia de forma empática, abrazar esa diversidad que te permita desarrollarte. Y esto nos lleva a la penúltima habilidad que tiene que ver mucho y es la habilidad que hoy día está de moda, Pauli. Pues sí, la gestión emocional. Que la gestión emocional yo creo que es un factor que engancha o desengancha a
a los seguidores de los líderes. Y a veces es un factor que nos puede jugar una mala pasada porque si es que tú no te conoces, no puedes gestionar adecuadamente tus emociones, sí puedes cometer algunos errores en esto. Es algo que se requiere que se trabaje constantemente. El tema del autoconocimiento, como por ejemplo, yo manejo también temas de comunicación a través de imagen. Entonces, a veces es chistoso porque yo les pregunto a mis clientes, no, y porque tú comunicas con los colores, tú comunicas con el estilo. O sea, al final, la primera información que tú recibes de una persona, cuando le ves es la imagen. Entonces, por ejemplo, a veces yo les pregunto, bueno, ¿y qué tipo de cuerpo tienes? Entonces ni siquiera conoces qué tipo de cuerpos. Entonces, ¿cómo puedes mejorar eso si no sabes qué partes debes mejorar, qué partes qué colores te van mejor, cosas así? Y eso es yéndose solamente al tema físico, luego yéndose hacia adentro, todas tus competencias, tus habilidades que tienes que desarrollar, que son mucho más ricas y que también en el día a día estás exponiéndolas y estás manejándolas. Entonces es un mundo entero, digamos, el tema del autoconocimiento. Y ahorita que les cuento esto también se me viene a la mente y me da un poco de risa porque más o menos empecé hace unos 15 años en este tema del proceso de autoconocimiento que ha sido largo y bueno, el cierre de brechas también. Y ha sido un proceso bonito de transformación. A quien lo quiere hacer, le invito, es lindo a uno mismo todos los días ir viendo cómo va mejorando, cómo va cambiando, cómo va dejando ciertos hábitos. Sin embargo, ahorita que lo hablo me parece chistoso porque digo, o sea, quizás ya conocía a la Pauli de hace 15 años, pero la Pauli de ahora es diferente. Entonces, tampoco siento que ya me he terminado de conocer. O sea, no sé en qué momento, yo creo que nunca terminas de conocerte incluso a ti mismo. Pero es un mundo completo, tienes tantas circunstancias, tienes tantas situaciones y viendo poco ni siquiera tú. Entonces, sabes, cuando uno dice, no, yo conozco a la otra persona, también parece gracioso porque incluso tú mismo no te conoces en todas las situaciones. Sin embargo, es importante, es por eso que el líder todo el tiempo tiene que estar aprendiendo y mejorando. Con respecto al tema de la autorregulación, esto va mucho con el tema emocional, cómo tú expresas reacciones ante las emociones que vas generando, porque nosotros somos humanos y todo el tiempo estamos con emociones a veces que las podemos identificar, que las podemos fácilmente gestionar, pero hay veces que no, y también depende, todos nacemos con nuestro temperamento, vamos formando nuestro carácter, y para unas personas es mucho más fácil porque gracias a Dios nacieron con esa tranquilidad, con esa paz, con esa forma muy fácil de gestionarlo, pero hay personas que nacemos en cambio un poco conflictuados, como que no estamos de acuerdo, y claro, en ese caso se nos hace más complicado el autorregularnos porque también debemos tener un contexto y una forma de cómo desbordarlo. Entonces aquí también cada persona es un mundo totalmente diferente, y el tema de influenciar a los otros es una competencia que yo creo que en parte también se va dando por sí sola, porque como tú vas expresándote, como tú vas comportándote, como el ejemplo que tú vas dando, los resultados que vas obteniendo, eso hace que la gente se vaya enganchando, porque también tienes de las personas que cuando tú ingresas a un grupo en un liderazgo, fácilmente se adaptan a ti, te reciben, te apoyan, pero también tienes las personas que es como Santo Tomás, no ver para creer. Entonces se dejan su espacio para primero analizar, ver si les gusta, si se pueden adaptar. Entonces tienes también esas brechas, esos espacios que no siempre es que el líder llega y todos están felices y te siguen. Sin embargo, con el tiempo, con el proceso, con el ejemplo y sobre todo con los resultados también, la gente va mucho enganchándose y eso permite que el líder pueda influenciar, pueda avanzar, pueda apoyarlos, pueda ayudarlos, porque mucho depende también, o totalmente depende también de cada uno de los miembros de tu equipo como líder. Buenísimo, mi estimada Pauli. Hoy en día esto de la inteligencia emocional realmente se ha convertido en esa habilidad que todas las organizaciones quisiera que nosotros, los colaboradores, los gerentes, los líderes tengamos. Y es un reto,
porque la inteligencia emocional no te la inyectas, así como la vacuna del COVID. Tú no llegas y dices, deme 10 gramos de inteligencia emocional y póngamela aquí, o deme una pastillita de inteligencia emocional, igual que el resto de habilidades. Tienes que desarrollarla, pero ¿quién tiene que desarrollarla? Esta persona, miren, la reconocen. Yo tengo que desarrollarla. Y eso me invita a cerrar en el listado la última responsabilidad como habilidad que tiene un líder, que es desarrollar a otros. Es interesante porque en alguna ocasión platicaba con un alto gerente, buen amigo mío de una multinacional en Centroamérica, y este señor me decía, he llegado a mi límite. ¿A tu límite de qué? A mi límite de liderazgo en esta organización. En este momento estoy listo para irme a otra organización, decía él. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué te está sucediendo? ¿Que ya no te sientes cómodo? No, ya tengo a 5 personas listas para reemplazarme. En este momento es el momento en donde yo puedo liberar mi responsabilidad. Y era súper interesante porque en ese proceso de vida, en ese conocimiento de vida de esta persona, ya no era la persona que estaba preocupada por esos indicadores, estaba preocupada por dar feedback a su gente y ya se tomaba sus 2 horas del martes, sus 3 horas del jueves para ir a jugar golf con sus colegas. Miren, un líder que juega golf y que aparte de eso le va súper bien en la organización y tiene gente a cargo, necesita otros retos. ¿Por qué? Porque ya formó a sus líderes, ya los formó. Si estás en la capacidad de formar líderes, eres un líder. Y es una de las bases principales donde se cimienta el efecto de los seguidores. Yo no debo tener seguidores para tenerlos atrás mío, porque sí, los seguidores deben formarse a través de ese propósito. Y para eso el líder debe ser valiente. Debe ser valiente para reconocer que en un momento determinado va a dejar de ser necesario para esa organización. Y la única forma de liberarse es desarrollando a otras personas que lo reemplacen eficientemente. Debe desarrollar habilidades de mentoría, mantenerse visible, pero enseñar esa visibilidad a través de habilidades de mentoría. Abrazar mentís, es decir, abrazar padawans, ¿no? Así como nuestros amigos Jedi, abrazar esos mentís y desarrollarlos. Ser coach, aprender habilidades de coach y herramientas de coach para establecer conversaciones efectivas, para establecer conversaciones poderosas y poder ayudar a que la gente se desarrolle. Entonces, mira, no es que tú por desarrollar un líder vas a dejar de pertenecer a la organización. No, vas a poder irte de vacaciones, vas a poder sentarte a tomar un café tranquilamente sin que te suene tu móvil todo el tiempo, vas a poder jugar golf 2 días a la semana. Oye, Edgar, pero tú estás soñando. Mira, hay muchísimas personas que desarrollan gente, han logrado equilibrar su vida-trabajo cuando están en posiciones de accountability o posiciones de responsabilidad. Eso no quiere decir que ustedes como personas no sean líderes, porque como nos contaba Pauli, el liderazgo empieza por uno mismo, empieza por ti. Y esa es una responsabilidad mayor. Ahora, ¿qué buscan las organizaciones? ¿Tener muchos Mahatma Gandhis en toda la organización? ¿O tener unos cuantos Mahatma Gandhis con otros líderes que gestionen y que estén formándose todo el tiempo? Pónganse a pensar cuando en sus organizaciones soliciten líderes. ¿Para qué los quieren? ¿Qué es lo que desean que tengan sus líderes? ¿Qué habilidades necesitan desarrollar? El cuadro de notas perfecto sería que mínimo estas 7 habilidades con sus competencias específicas tengan en un tabloide de todos 10. En la vida real eso no funciona así. Ahora, chicos, quiero que ustedes me cuenten, amigos de Iberoamérica, quiero que ustedes me cuenten cuál de estas habilidades que hemos mencionado ustedes desarrollarían primero. Para eso nos vamos a ir nuevamente al menti.com. Vamos a trabajar con el mismo código. En ese mismo código que vamos a trabajar, ustedes sí pueden mirar mi pantalla ahora, ¿cierto? ¿Están mirando mi pantalla? Ya lo veo a Vicente por ahí, a Jordi, solo háganme un dedito, sí, perfecto, dicen que sí. Vamos a irnos a la siguiente lámina. Miren, ¿cuál de estas habilidades que veíamos para ustedes podrían desarrollar primero? El código es el mismo, menti.com 69890381. Y vamos a rankearlas, ¿sí? Ustedes tienen una posición en donde pueden rankearlas. Veamos cómo les va. Veamos cuál es la media de desarrollo que ustedes le ven. ¿Cuál es el potencial de desarrollo que puede aparecer aquí?
¿Cuáles son las oportunidades de mejora media que ustedes pueden identificar? Mientras están llenando, ¿sí? Es importante reconocer que el liderazgo per se, cuando hablamos de liderazgo y solamente solicitamos liderazgo, es como ese mucho ruido. Pero cuando realmente queremos llegar a la nuez es hacer que el liderazgo funcione. Y muy pocas nueces, ¿sí? Significa que todavía tenemos una brecha muy grande para desarrollarnos como líderes. Cada uno de nosotros podemos ser líderes en nuestros espacios. Tienes tu espacio familiar, pero mucho antes tienes tu espacio personal, tu espacio familiar, el espacio con tus amigos, el espacio en tu oficina, en tu organización, en el barrio donde tú vives. Si quieres ir un poco más allá, en la sociedad, en el país, depende del líder que quieras ser, ¿sí? Yo elijo el líder que quiero ser en un momento determinado. Y miren, y es súper interesante, más o menos vuelve a mirar el tema de las tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Sí? El efecto de la gestión emocional. ¿Por qué? Porque ese tema del autoconocimiento, cómo yo administro las reacciones ante mis emociones es importantísimo, ¿no es cierto? El efecto de poder navegar con el cambio. Qué complicado que es mantener una visión cuando tú estás manejando un barco, estás conduciendo un velero, sales de un puerto y vas a otro. ¿Cierto? Sales de un puerto y vas a otro y dices, no, me voy a regresar. Oye, de pronto no necesitas regresarte, solo necesitas cambiar el foco, ser resiliente. Pero mira, no he aprendido a hacer esto. Pues experimenta, tienes otra habilidad hacia abajo, sí, experimenta. Y miren, es súper interesante porque esto es un foco importante. Ustedes tienen un reto en sus vidas, nosotros tenemos un reto en sus vidas y en algún momento coincidiremos. Esa coincidencia va a hacer que en un momento dado, si vamos a un tema de liderazgo creativo, de liderazgo social, nos vamos a encontrar en un mundo donde todos estemos alineados hacia un propósito. Hoy en día, quieran o no, el mundo ha juntado el objetivo con el propósito en este proceso de la pandemia, que es la sobrevivencia. Siempre hemos estado en estatus de supervivencia. Un único tema es que ahora lo estamos viviendo nosotros. Así es que ese propósito es importante. Y la supervivencia no es solamente para el ser humano, sino también para las organizaciones. Y nosotros somos los que hacemos las organizaciones. Y es por eso que existen personas, como por ejemplo Vicente Goncalves, que nos dice, mira, tenemos un conjunto de herramientas a través del HCMBOK que nos puede ayudar a esto. Conocimiento, aplicabilidad. Es por eso que tenemos opciones para hacerlo. Y es interesante, miren, propósito y navegar por el cambio, tenemos un franco empate, gestión emocional está arriba, desarrollar a otros, es importantísimo hacerlo. Tú no eres imprescindible. Eres imprescindible en la medida que tú te estés llevando todo el trabajo a casa. Cuando lo dejes de hacer, vas a ser importante, vas a ser líder, no imprescindible, que eso es otro nivel. Ok, muchas gracias por el feedback y para cerrar un conjunto de conclusiones que me parecen son importantes el hecho de poder llevarlos. 4 conclusiones básicas. Pauli, puedes tomar cualquiera, la que tú gustes y nos comentas. Los líderes están en constante desarrollo. Me gusta mucho porque sí, como les decía, cada uno tiene su contexto, cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene su entorno, cada uno tiene su maletita. Y en base a esa maletita es lo que tú vas a encontrar el camino para primero tú poder desarrollarte, para poder desarrollar a los demás, ayudar a los demás. Y es interesante, junto con esto, a mí me gusta mucho que el liderazgo no está en tu título, no está en una certificación. El ser líder no está escrito en tu business card. El ser líder realmente te da los resultados, la gente con la que te estás rodeando, el propósito que estás transmitiendo. Y como lo decía Paulo y lo ha reforzado, el liderazgo siempre, siempre, siempre inicia por uno mismo. Recuerda visitarnos en nuestras redes. Si quieres escribirnos Info, Actitud y Talento, puedes seguirnos a nuestro Twitter, Instagram, Facebook. Y obviamente a través del instituto puedes compartir con nosotros los programas de desarrollo de gestión del cambio en los países que nosotros tenemos influencia. También pueden visitar la página web de LUCMI,
humanchangemanagementinstitute.com o WI.com y visitar todas las novedades que tenemos a nivel del instituto para ustedes y también las particularidades que podemos tener allá arriba en www.actitudytalento.com en los países que nosotros gestionamos. Si tienen preguntas, bienvenidas esas preguntas. Si tienen inquietudes, comentarios, son completamente bienvenidas. Mi estimado Vicente, quedamos contigo mientras las preguntas, si hay alguna adicional a las que tú hiciste, porque creo que las recorrimos todas, ¿cierto? No, sin duda. Es que, la verdad, contestamos la pregunta a lo largo de la charla, que fue buenísima, muy inspiradora. Y has dicho una cosa que para mí parece muy interesante, que es pensar que el líder debería siempre buscar tornarse no necesario, es decir, formar un equipo que sea tan capaz de se autogestionar que solo inspirar el equipo ya es lo que es necesario, pero no necesario en términos de presencia, de comandos y controles, cosas de este tipo así. Y eso es fantástico, Vicente, porque es lo que las organizaciones están buscando hoy en día. Ahora, qué complicado que es conseguir una persona, un cuadro que llegue a tener ese tipo de capacidades. Y es por eso, como Pauli nos decía, como somos entes en constante desarrollo, en constante formación, tenemos la oportunidad de ir dando la vuelta a esas habilidades que nos llevan allá. Pero una cosa, hay un amigo mío en Costa Rica, que cada vez que hablamos con él, él siempre pone adelante, primero tenemos que ser seres humanos y para ser seres humanos debemos intentar dejar el ego a un lado. Pero aquí hay algo interesante. El ego es importante en la medida que te permite a ti reconocerte que eres importante. El ego deja de ser necesario en la medida en que tú desarrollas a otros a través de ese potencial que tienen. Cuando tú primeramente te pones tú y tú y tú y tú, ese ego no te permite mirar ese potencial de desarrollo de los demás. Y ese ego lo que hace es que en un momento dado, organizacionalmente hablando, tú llegues a estorbar en vez de ser importante. Entonces, la medida entre estorbar y ser importante es reconocer que tu presencia vive de alguna manera en el equipo y que el equipo está desarrollándose para llegar a ser mejor. Y esa parte es súper complicada de entenderla. Esa parte de transmitir, de trascender a través de la enseñanza y del ejemplo es complejo. Ahora, eso no quiere decir que un líder no gestione, el líder tiene que gestionar. No es que el líder se sienta en una silla blanca con una bata blanca y a través de esa inspiración magnífica todo funciona. Tampoco es así. Debe haber un equilibrio entre la gestión y obviamente esa inspiración que le das a tu equipo. Y esa parte tenemos que entenderla de forma adecuada, mi estimado Vicente. Sin duda. Y yo creo también que es súper interesante pensar que no importa realmente lo que el líder habla, pero sí, pero lo que hace. Por supuesto, y es la parte de mantenerte visible. Pero como te digo, mantenerte visible no con lucecitas de Navidad en tu cabeza, mantenerte visible dando el ejemplo, que es lo que Pauli nos decía. O sea, hacer cosas que realmente inspiren, reflejar tus valores, reflejar tus prácticas, reflejar eso que quieres en el propósito es interesante. ¿No es cierto? Es como a tus hijos y es interesante. Cuando mis hijos van creciendo, dicen, oye, yo hago esto, ¿y por qué? Porque tú lo hiciste. Y en ese momento me regreso a ver en el espejo y digo, ¿qué hice qué? A veces ni siquiera te das cuenta, ¿no? Pero es esa parte es la que tienes que darle la vuelta. Muy bien. Pauli, ¿algo para cerrar? ¿Algo para irnos ya y agradecer a toda la gente valiosa que nos visita acá? Las preguntas fueron resueltas en el camino y gracias por acompañarnos, Pauli. Agradecerles a todos por su atención, por la participación. Gracias, Vicente, Edgar. Invitarlos a este camino de desarrollo, al camino de conciencia, que es el camino que nos va a llevar a encontrarnos a nosotros mismos, a encontrar nuestro propósito y a la final a ser felices y ayudar a este mundo a ser un poco más feliz. Les envío un fuerte abrazo a todos. Gracias, mi querida Pauli. Vicente, genial la invitación. Muchas gracias a todos mis amigos por estar acá y feliz de verlos. Y a la distancia, algún rato nos encontraremos presencialmente, dependiendo de esa diversidad. Con algunos nos tomaremos un ponche, con otros un vino, con otros un whisky, con otros un café, con otros un mate,
no importa, pero en esa diversidad la vamos a abrazar igual. Un abrazo. Okay. Un abrazo a todos. Chao. Un abrazo a todos desde Brasil. Chao, chao. Muchas gracias.